Endeudados. Sí, ese es el título del capítulo 3 de Una Ventana al Mundo de Radio y Televisión Argentina. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la relación con el Fondo Monetario Internacional. En definitiva, vamos a hablar de la deuda pública. En definitiva, vamos a hablar de tanto tiempo en que el pueblo argentino ha estado y está endeudado. Pero claro, tiene una historia. Tenemos que hablar de 2 siglos de deuda. Y allá empieza esto cuando se perdió en el Alto Perú lo que hoy es territorio boliviano. Y entonces allí las provincias del Virreinato del Río de la Plata se quedaron sin los ingresos del oro. Quiere decir que la Argentina independiente ya arrancaba con problemas de reservas y de financiamiento. Y cada vez que tenía que recurrir justamente a obtener recursos para que el Estado pudiese cumplir con sus obligaciones, tomaba deuda. Y por lo general no lo hacía para el bienestar común, sino más bien para responder a los intereses de las clases dominantes, de aquellos que ostentaban el poder real. E imagínese, y ya lo escuchó muchas veces, que incluso aquellos que negociaban esos préstamos eran gerentes o asesores de los bancos que justamente otorgaban el dinero. ¿Les suena la historia? 2 siglos de deuda. Pero aquí tenemos una muestra muy interesante y quiero invitar para que nos cuente este trayecto y la historia a alguien que es historiador, es titular del Observatorio de la Deuda Pública de la Universidad de San Luis. Alejandro, por favor, Alejandro, Olmos Gaona está aquí con nosotros. Bienvenido y muchas gracias. Gracias, Rosario. Vamos a hacer este paseo que ha traído muchos problemas, ¿no es cierto? Y nos sigue trayendo muchos problemas. Y bueno, porque, y por eso el impuesto de es un símbolo. ¿Por qué es un símbolo? Entraron 100.000 libras esterlinas y pagamos durante 80 años 5 millones de libras. Y esos 100.000 que ingresaron no fueron, como decías recién, para beneficio de la gente del pueblo de Buenos Aires, sino para la pura especulación financiera. 1824. 1824, porque además hay algo notable, ¿no? En esa época, después de la batalla de Ayacucho, que dio fin al Imperio Español, el duque de Wellington recibe una carta de George Canning donde le dice: América es libre y va a ser inglesa, porque vamos a manejarla a través de la economía. ¿Qué tal? Muy clarito, Muy por si queda alguna duda. Este camino que vamos a hacer junto a Alejandro tiene que ver con, mire, los dólares y todos los tipos de dólares que tenemos. Así que nuestro piso y nuestro camino va a ser esto. Arrancamos con el oficial, porque tenemos que hablar del empréstito de Baring, el régimen conservador, el mitrismo y el genocidio, ¿no es cierto? Son elementos de contexto de lo que se daba estos de todo ese empréstitos. Proceso de endeudamiento que siguió, y solo se interrumpió en 1946, cuando asume el presidente Perón. Acá está. Y al poco tiempo cancela toda la deuda que tenía la Argentina. Fue el único gobierno que canceló la deuda, porque todos los gobiernos aumentaron la deuda. En algunos casos fue deuda bien utilizada, pero en chiquito. En general, siempre a renegociación. Y siempre me llamó la atención que en 1893, en unos grandes acuerdos de la deuda, el ministro argentino de Hacienda le dio instrucciones al ministro en Londres diciéndole: ni se le ocurra volver a pedir nuevos préstamos, porque pagar deuda vieja con deuda nueva es ir derecho a la bancarrota. 1893. Bien, llega el peronismo, toma esta decisión y además con distribución de la riqueza. Claro, en ese momento la riqueza se repartía mitad y mitad, no como después, que fue escandaloso. El 50-50, ¿no? Que habrá escuchado muchas veces. Este es el peronismo. Pero bueno, claro, después viene con una pobreza que no alcanzaba el 4%. Hoy tenemos más del 40%. No alcanzaba el 4%. Escuchemos estos datos porque son muy importantes. Pero claro, a este gobierno fue derrocado. Claro, una revolución libertadora, ¿no es cierto?, en 1955, y allí empieza otra vez el ingreso al Fondo Monetario Internacional. Claro, pero nunca quiso ingresar al Fondo Monetario. Lo bien que hizo. Sabía las consecuencias. Claro. Lo primero que hace el gobierno Aramburu es ingresar al fondo, al Banco Mundial, y a partir de ahí empieza un largo proceso con el fondo, con el primer stand-by firmado por Arturo Frondizi en 1958. Ahí está, seguimos recorriendo. Seguimos por el dólar, estamos en el oficial. Vamos a entrar al blue. o como quiera llamarlo, porque ha cambiado de título varias veces, ¿no es cierto? Sí, sí.
¿Cómo se generó la deuda? Acá estamos con los petrodólares, cómo interpretar la deuda externa, endeudamiento alcanzado entre 1976 y 1983. Y claro, empezamos a hablar de la dictadura, la deuda, ¿no es cierto? siempre fue un problema, pero controlable. Lo que se zafó definitivamente fue en 1976, cuando asume la dictadura militar y empieza un proceso de crecimiento enorme de la deuda, que no era utilizado para generar riqueza, para emprendimientos productivos, sino para la pura especulación. Un detalle. La timba financiera. Los peritos que analizaron la deuda de la dictadura, en la causa que iniciara mi padre en 1982 en la Justicia Federal, determinaron que la deuda no tenía justificación ni económica, ni administrativa, ni financiera, y se desconocía el destino de los fondos. Uno de los fondos cuantiosos celebrados en ese momento fue la deuda con los países del Club de París para compra de armamentos para que la dictadura hiciera lo que ya todos conocemos. Claro, la dictadura que necesitó para poner en práctica este plan económico un aparato represivo como notable. Nunca conocimos en la historia argentina, y todavía estamos con esas heridas, ¿verdad? Un aparato productivo nacional que también fue destruido y que todavía estamos tratando de recomponer, porque ese fue el plan de Martínez de Oz. Claro, y un detalle que acá veo, la estadiación de la deuda privada, porque la mitad de la deuda que dejó la dictadura era deuda de grandes empresas argentinas y extranjeras que aún hoy siguen haciendo lobbies y exigencias y todo lo demás. Y no es que fue una estatización de una deuda de empresas en problemas. Fue una deuda creada ficticiamente para que un conjunto de empresarios se beneficiaran ilícitamente. Y ahí tenemos una larga lista donde podemos hablar del Grupo Macri, Pérez Compán, Cavallo. Todo generado a través de decisiones del Banco Central con Cavallo, Gianella, González Solar, etc. Esa deuda de los empresarios privados, según me lo contó hace muy poco tiempo uno de los auditores del banco, llegaría a que la Argentina haya pagado por esos empresarios 190.000 millones de dólares. ¿Usted tiene idea? Porque es inimaginable. 190.000 millones de dólares. De deudas no legítimas, no deudas reales que el Estado se hizo cargo para evitar que una empresa fuera a la quiebra. No, no. Pura especulación a través de empresarios con los bancos extranjeros. Y fugas de capitales, ¿no? Por supuesto. Y llevándose toda la plata. Claro, que tenían, porque supuesto. la plata nunca se supo dónde estaba. Bueno, salimos de la dictadura y volvemos a la democracia, que afortunadamente este año cumplimos 40 años de manera ininterrumpida. La alegría de recuperar, por supuesto, un sistema, el de la democracia, el gobierno del doctor Alfonsín, que traía, bueno, heredaba esta carga tremenda, entre otros la deuda. Claro, lamentablemente no quiso investigarla, y cuando se hizo una auditoría en el Banco Central de lo que le acabo de contar, de la deuda privada, para ver cómo eran las especulaciones, al año y medio se tuvo que ir el ministro, el presidente del Banco Central, y las nuevas autoridades tiraron el archivo de esa investigación porque era demasiado complicado para el gobierno, porque claramente las empresas seguían presionando para seguir beneficiándose de todo. Bueno, termina el gobierno del doctor Alfonsín antes de tiempo, ¿verdad? El presidente renuncia, hay elecciones, gana Carlos Saúl Menem, y aquí viene un modelo, a pesar de ser Menem peronista, un modelo neoliberal, donde el Estado se desprende de sus empresas, es la era de las privatizaciones. ¿Y qué pasa? Y se hace el famoso Plan Brady para solucionar el problema de los bancos y repartir la deuda argentina en un montón de bonos que se iban a emitir. Y acá lo notable es que el Plan Brady tuvo como consecuencia un stand-by con el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario exigió, a través de documentos que en el Ministerio de Economía, la privatización del sistema jubilatorio, la reforma de la legislación laboral y la venta de todas las empresas públicas como condición para que funcionara el plan económico. Eso determinó que la deuda que cuando asumió Menem, era de 60.000 millones de dólares, trepara cuando se fue a 145.000 millones. De 60.000 a 145.000. Habiendo vendido todas las empresas del Estado. Ahora un dato, esta frase la voy a destacar, si me permite, Alejandro. Hacia 1997 la deuda externa comenzará a reducirse y hacia fin de siglo será insignificante. Dijo Domingo Cavallo, que otra vez estaba en la escena. Siempre recuerdo la frase esa. Por supuesto no pasó, quiero decirles, esto no pasó.
Vamos a la crisis muy fuerte que tuvo porque después de Carlos Saúl Menem llega Fernando de la Rúa. Que iba a moralizar las cuentas públicas y la política económica, y bueno, y terminó llamándolo a Cavallo. Otra vez Cavallo. Otra vez Cavallo, y ahí Cavallo hizo una operación notable, porque a través de David Mulford, uno de sus amigos, condecorado por Menem, CEO del First Boston, determinó que patear la deuda a través de un megacanje de títulos que aumentaría la deuda más de 30.000 millones de dólares con tasas de interés que llegaron al 17%. Una cosa evidentemente ruinosa que dejó a la Argentina en un estado económico, es decir, tremendo, ¿no? Megacanje, corralito, el que se vayan todos, las cacerolas, los bancos, tratando la gente de recuperar sus ahorros. Y acá, mira, acá te estamos trasladando el dólar MEP. Sí, los distintos Me tipos voy al liqui al y acá liqui. tenemos más. Bueno, vino la semana de varios presidentes, una crisis institucional, social, política muy seria que atravesó la República Argentina. Claro, y ¿No es ahí cierto? Néstor Kirchner hereda ese enorme endeudamiento. Pero antes está Duhalde, ¿no? Claro, es decir, Duhalde, pero me refiero que Duhalde no negocia con los acreedores, es decir, trata de ordenar la economía, porque indudablemente la ordenó, y asume Kirchner. Así es. Y hereda 180 y tantos mil Con 22% millones. de los votos, quiero decir, ¿eh? Sí, sí, con nada. Claro. Hereda semejante deuda, y claro, una de las primeras cosas que se le ocurren es hacer un stand-by con el Fondo Monetario. Pero claro, se firma el stand-by y al poco tiempo se da cuenta, porque Kirchner sabía de economía, no solo era un político, que eso no servía para nada, entonces decide clausurarlo y empieza a hacer una reestructuración de la deuda para ver de qué manera se podía arreglar esto. Se hace la reestructuración y dice, bueno, fondo, Adiós. te Acá pago está el pago de y la nunca deuda más. con el Fondo Monetario y Internacional. nunca más. Claro, yo me imagino que Kirchner nunca se imaginó que 13 años después íbamos a volver al Fondo Monetario. Ni él ni nadie. me Ni él ni parece. nadie, porque cuando le pagó, la idea era saquémonos definitivamente esa institución que solo ha traído problemas a la Argentina. Así es. Seguimos transitando, ¿eh? Estamos en el gobierno de Néstor Kirchner y el pago al Fondo Monetario Internacional. Mire, dólar turista, bueno, acá hay varios dólares más. Sí. Y vamos a una segunda reestructuración. Estamos hablando de los fondos buitres y estamos hablando del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, y ahí se hace la segunda reestructuración de la deuda, pero queda un stock de deuda fuera, porque los buitres no quieren aceptar las ofertas generosas hechas por la Argentina, y empieza un largo litigio que empieza en el 2003, pero que era llevado largamente hasta que, bueno, en el 2012 esto estalla y los buitres exigen, Griesa dicta su famoso fallo, la Argentina apela, le sale mal, vamos a la Corte Suprema, la Corte Suprema no le interesa porque no son operaciones que ellos manejen, entonces dice, se acabó. Y viene Macri, y ahí 2015-2019. A mí estas imágenes son tremendas. El país naufragando y este pie gigante del Fondo Monetario Internacional sobre la República claro, Argentina. porque cuando Macri asume el gobierno, él va a gobernar con deuda. Lo primero que hace es mandar un proyecto de ley al Congreso en el 2016 para pagarle a los buitres, a los que le pagaron mucho más de lo que había que pagarle. Y hay una investigación de la Fiscalía Federal número 6 que determinó que se pagaron sumas que no correspondían. Y un ejemplo es que en uno de los documentos que yo vi, pues yo fui a hablar al Senado contando un poco que esto no se podía arreglar de esta manera, es decir, el ministro Caputo, en ese momento era secretario de Finanzas de la Nación, preparó un papelito de una agenda, lo cortó, y ahí a uno de los tantos fondos buitres le reconoció 842 millones de dólares en una nota manuscrita que lleva su firma, ¿no? Una cosa inconcebible. Emisión del bono a 100 años y una imagen, ¿no? La del expresidente Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, en ese momento ministro de Economía, y Christian Lagarde, de quien el presidente decía estar enamorado, que los argentinos debiéramos enamorarnos en su momento, con una deuda y un préstamo también inédito para el Fondo Monetario Internacional y fuga de capitales, porque ¿dónde está la plata? Y para la Argentina, además, ¿no? Ahora, con ese bono a 100 años, que inmediatamente se colocó a una tasa de interés altísima, 7.125, es decir, donde Caputo, precisamente, que fue el que lo emitió, compró parte del bono junto con varios de sus amigos. Sí.
estos son los negocios que ha hecho esta gente en la Argentina en esa época. Termina el gobierno de Mauricio Macri, 10 de diciembre de 2019, asume Alberto Fernández la presidencia de la Nación, junto a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta, y esto es lo que sucede, ¿no? A pocos meses tenemos la pandemia, negociación que se hace incluso por Zoom con el Fondo Monetario Internacional, tratando de ver de qué manera la Argentina puede salir adelante, porque los compromisos de pagos eran imposibles. Enormes, enormes. Y lo que pasa es que, claro, el mecanismo que usa el fondo es presionar, 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 ajustar. De alguna manera fue bastante prudente al principio, pero claro, lo inconcebible es que se le va a pagar al fondo toda la deuda de aquí al 2025 con plata que el fondo nos va a dar. Pero después del 2025 le vamos a ver al fondo toda la deuda de Macri a pagar en 9 años y medio. Y como la Argentina no va a poder pagarla, porque ahí veo 396.551 al cuarto trimestre, al 30 de mayo de este año la deuda trepó a 400.000 millones de dólares ya, y la Argentina no tiene la menor posibilidad de pagarlas, lo que significa nuevas negociaciones con el fondo, nuevas claudicaciones con el fondo, ajustes que el fondo supuestamente va a imponerle ahora al ministro Massa para tratar de solucionar este problema. Pero claro, el tema del fondo es que el fondo no nos cobra una tasa de interés enorme, a pesar de que ahora cobra sobrecargos, sino los condicionamientos que impone, los ajustes y además el control de la economía de la Argentina. Bueno, está renegociando, por supuesto, justamente en estos momentos el ministro de Economía. Si no tenemos plata, es evidente que no se va a poder pagar, y los muertos, que yo sepa, tampoco pagan las deudas, así que me parece que se va a volver a intentar que el país pueda crecer para pagar esta deuda. Alejandro, muchas gracias. Enseguida lo veo allí en unos minutos nada más, porque quiero contarles que además de este recorrido que estamos haciendo de los 2 siglos de deuda de la República Argentina, la Auditoría General de la Nación preparó un informe para contarnos qué procedimientos se realizaron y si estuvieron bien los procedimientos, especialmente en el momento en que Mauricio Macri toma esta enorme deuda que es la que hoy padece la República Argentina. Vamos con ese informe y seguimos.